Entonces continuamos. Estaba perdiendo a Jackie y no sé si terminó su exposición, pero creo que sí. Ya, Sí, profe. bueno, listo. Entonces ya estábamos como mejor. Bueno, bien. Voy a continuar acá con la temática. Yo creo que, pues, ya, digamos que el interés mío es que cada uno sepa cuáles son sus competencias en cuanto a conocimiento, en cuanto a saber hacer y en cuanto a saber ser. Entonces, Alexandra, ¿estás por ahí para que nos cuentes? Sí, profe. Ok, bueno, Chinita, entonces, Entonces, ¿cuál es la primera, profe? la primera es el conocimiento, o sea, saber o conocer. Ese es el primero. En estos momentos, pues, como ya estoy en la comunicación social, Ujú. el, en fotografía, en edición, em, también en escribir, Sí, correcto. Ujú. un poco de, de locución. Ok, perfecto. Entonces, Y, sabes cosas en comunicación. sí, Ok. ¿Acumulas otros conocimientos, otros saberes? pues sí, de teatro, Ok, eso es muy de importante. danza. Eso, por ejemplo, hay en el teatro una mezcla de dos, que es lo mismo que hay en todas las disciplinas. Entonces, una cosa es tener la habilidad histriónica, ¿sí? Y otra conocer de teatro. Como en comunicación, conocer de los medios, del manejo de los medios, conocer ¿cómo se llama? De los géneros periodísticos, de cómo se manejan. Y otra cosa muy distinta es tener la habilidad de presentar, la actividad de tener la habilidad para locutar, tener la habilidad para tomar una fotografía. Entonces ahí encontramos que hay unas grandes diferencias. Y entonces sígueme contando acerca de las habilidades. Bueno, sí, pues sí, de las mis habilidades sí son pues el teatro, porque Ujú. pues estudié la carrera, danza pues también la vi, artes escénicas, Sí, que eso es todo lo que tiene que ver con circo, también lo sé. eh, de modelaje también, porque pues también trabajé en modelaje. ok, También tengo pues, también fui recreadora, entonces manejar a los niños. Y un poco de psicología, porque también estuvo como interactuando con unos primos que estudian psicología, entonces ellos también como que me dieron la habilidad del aprender de psicología, entonces doy también como unos buenos consejos. ok, perfecto, muy bien. Y en cuanto a actitudes y valores, Soy muy amigable, responsable, muy organizada, em, no sé, me gusta mucho ser sociable, no me gusta quedarme como ahí, sino ya ser muy activa pues con todo el mundo. ok, muy bien. Bueno, gracias por compartirlo. Y María Paula, que está como yo, que cada rato sale y entra por nuestro maravilloso internet. ¿Sí está por ahí María Paula o se me salió también del todo? Ella hace No, harto me no escribió está, al profe. grupo que se le salía. Sí, sí, cada rato se le sale el tema. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, cuando yo tengo ya un conocimiento previo acerca de mi conocimiento, de mi habilidad y de la forma en cómo yo asumo cada una de las actividades, entonces puedo definir que estas forman parte de mi gestión, de la gestión del cargo, de la gestión mía dentro de la organización, como mi paquete puede ser el que pongo al servicio de la organización. Para definir la gestión, entonces, ¿qué es lo que uno hace con el talento humano?
y cómo hace que estas personas lleguen a un buen momento laboral. Entonces hay que hablar primero de una etapa que se llama planeación. En esa planeación se implementan las metodologías de la gestión, como quien dice, teniendo como base el plan estratégico de la organización y todo lo que tenga que ver con el cargo. De una, yo planifico lo que tengan que hacer las personas vinculadas a la organización. Esto es parte fundamental del clima organizacional porque da información. Todo lo que dé información le permite a la gente mejorar, le permite a la gente estar bien dentro de la organización, le permite a la gente decir, esta es una compañía pues que es muy organizada, yo aquí crezco, yo tengo una comodidad violenta en hacer mi trabajo porque me informan oportunamente, porque me dan las herramientas de manera oportuna, porque si voy a entrar dentro de un plan de mejoramiento, eso va a ayudar a que yo tenga una mejor presentación desde el punto de vista laboral y le va a añadir puntos a mi trabajo, entonces le va a agregar valor a mi hoja de vida, entonces es muy importante tener esto en cuenta. Lo segundo es la gestión como tal, y en la gestión como tal es claro que hay que tener los manuales de funciones y de competencia laboral con unos lineamientos y directrices que le permitan a la persona hacer el trabajo sin inconveniente. ¿Qué otra cosa hay en el tema de la gestión del empleo? Hay que cuidar los procesos de selección, los procesos de vinculación, el mantenimiento del talento y que todo esté rodeado de claridad y coherencia. ¿Por qué? Porque es que los problemas de la organización surgen a partir de que no se tienen políticas claras de contratación. Es decir, existe un cargo, no se define el cargo bien, no se define qué tipo de persona es la que tendría que estar asumiendo las labores de ese cargo. Y entonces, al ocurrir esto, yo obviamente no voy a tener ni una empresa satisfecha, ni una persona satisfecha trabajando en esa condición. Luego, ya una vez se produce el enganche, entonces se sale del proceso de selección para entrar al proceso de vinculación con normas claras y entonces a uno le dicen, mire, su horario de trabajo es este, la remuneración es esta, usted le reporta a fulano de tal, usted tiene que manejar X o Y documentos, estos procesos se los enseño a hacer y le dan a uno capacitación para hacer las cosas tal cual como están allí y de ahí en adelante uno lo que hace es tratar de mantener ese talento humano y el mantenimiento del talento humano es ponerle todas las condiciones de forma muy agradable para que las personas hagan su trabajo dentro de un buen clima organizacional. Esta parte la han recibido y la han entendido bien, porque tengo dudas con la velocidad del Internet. El clima organizacional que es como El clima organizacional se define como la forma en cómo hacemos las cosas aquí. O sea, es una característica particular de la organización que dice cómo es la organización, cómo se hace, cómo se vive adentro. Es como una filosofía, es como una forma de actuar. Entonces somos, ahí vienen los valores, ¿no? Y los atributos de imagen. Entonces somos éticos, somos respetuosos del medio ambiente, somos defensores del trabajo en equipo, ayudamos a las personas, mientras que hay empresas que de pronto ni se preocupan por eso, porque lo único que les interesa es explotar al trabajador. Entonces no existen políticas de bienestar, no existen políticas para hacer las cosas y todo eso se traduce en clima organizacional. Entonces el clima organizacional es muy difícil, digamos, como de agarrar y de meter en una cajita de cristal y, uy, aquí voy a meter mi clima organizacional. No, es algo que se vive, se siente, es inherente a la organización, es como una filosofía, es la manera de hacer las cosas. no, no, es que esa parte, yo pues, no sé, perdón que lo diga, pero no sé, en la otra clase el pobre profesor, como están manejando eso, ya no se me parece un poco arbitrario, porque vi somos 60, yo no sé cómo el profesor o por qué hace eso la universidad. Yo entiendo que ya hemos tenido en grupo nosotros, sí, pero esta vez como que ya se desaforó y hay como un aglutinamiento de gente y el pobre profesor ahí, no sé por qué hace eso la universidad. ¿Estamos hablando de Cátedra Colombia?
Sí, señora. Sí, profe. ¿Y de qué manera vinculas tú el clima organizacional a tu clase de Cátedra Colombia? No, como maneja la universidad es el concepto ahorita pues no quiero decir que explotación, pero no, pueden usar otro profesor o algo como para equilibrar los estudiantes, pero usan uno solo para 60 estudiantes, no sé si sea tan adecuado la forma de... Ok. Sí, Es como la manera, o sea, como tú identificas que las clases se dan en número masivo y que de alguna manera esto, digamos, podría llegar a ser un abuso desde el punto de vista laboral con el profesor y un abuso sí, desde el punto de vista lo que el estudiante está recibiendo, ¿verdad? sí, señora. Ok. Cuando tú notas que eso ocurre y vas digamos, como a compararlo con clima organizacional, ahí lo que hay es un ambiente de trabajo, un ambiente para dictar la clase y un ambiente para recibir la clase. El clima organizacional es diferente. El clima organizacional sí tiene que ver con el ambiente, que es como el estado general de bienestar o de inconformidad que puede tener la gente alrededor de. Entonces, clima organizacional sí podría percibirse por el estudiante de Universitaria de Colombia cuando no recibe una clase en una condición que le parece es una clase, es una condición adecuada para la adquisición de conocimiento. Y dentro de eso implica el número de estudiantes. ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces es como lo que se siente, la inconformidad que habría entre ese cliente externo, que es en este caso el estudiante, que podría estar observando un proceso y es decir, está pagando por un servicio y el servicio sí se lo están brindando, pero no se lo están brindando en la condición en la que se tiene que dar. Es tal vez lo que tú quieres decir, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muy bien. No que el profesor esté mal. Ayer que pudimos tener, sí hace bien su labor. Digo, sí la universidad en sí que esté como, pues, no sé, explotar al pobre profesor, o no sé qué otra palabra, como que le meten todo ese montón de gente y él tiene que tratar de coordinar y se crea todo como un parte de caos, porque no sé. Ok. Sin embargo, ese concepto, por ejemplo, no hace parte del clima organizacional. El clima es si ese profesor se siente bien dictando la clase así, si tiene la suficiente habilidad de manejar a la gente. Yo, por ejemplo, vengo de una materia que es comunicación oral y escrita, donde estuvieron en la noche los estudiantes de ingeniería industrial y los estudiantes de psicología. En total eran 80. ¿Cuánto? 80. ¿80? Uy, no, pero ahí lo que digo, es que, bueno, pero ahí no hay forma, porque no hay forma de equilibrar, como que se repartan con otro profesor, 80, uy, Dios. Yo pienso No, que eso forma parte, por ejemplo, de la petición del estudiante con la universidad, porque si no se siente bien recibiendo una clase así o considera que no está aprendiendo, pues el estudiante debe utilizar un flujo de información hacia la universidad y hacer una retroalimentación y decir, mira, es una práctica consuetudinaria la que sigue la universidad, programándonos unas asignaturas que de alguna manera están aumentando el número de estudiantes por sesión y que aunque sea virtual, no nos convence que sea así. Eso es una cosa. La otra cosa, por ejemplo, yo como profesora, pues yo creo que yo tuve la suficiente habilidad de manejar a los 80. De hecho, ellos venían de una clase donde no se habían sentido como muy bien. Tenían un profesor muy bueno, les abrieron por solicitud, les abrieron la clase y les pusieron otro profesor, ¿sí? Y entonces perdieron al primer profesor que pareciera muy bueno
Y el segundo profesor pues no era tan bueno o no se sentían tan bien los estudiantes y entonces cuando llegaron conmigo dijeron, no, quédese quieto porque a lo mejor nos ponemos a pedir cosas, nos quitan a la profe, eso fue lo que comentaron, no es que yo pues las esté aquí dando, sino dijeron, nos quitan a la profe que es buena y vemos que la clase puede ser una clase muy agradable y perdemos un tiempo mientras ella lo sepa manejar. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía unas determinadas actividades, eran 80, pero por ejemplo, el primer parcial era oral. Hacerle parcial oral a 80 personas es complejo. Entonces, ¿qué tenían? Era un cuestionario, ellos elegían dentro del cuestionario 2 preguntas, contestaban oralmente a esas 2 preguntas, pero tenían unos puntos de participación por iniciar todos los días con una noticia y otros puntos por participación en la clase. Entonces, esa era la primera evaluación. La segunda evaluación era un ensayo a partir de un libro que ellos habían elegido, que era el libro que ellos consideraban el libro que amaban, el libro de la vida, el libro que ese que uno quiere con el corazón porque le cambió la vida o porque lo que dice ahí le sube el ánimo o porque se lo quiere recomendar a todo el mundo. Entonces ellos me enviaban a mí sus ensayos y yo se los revisaba y les hacía a vuelta de correo un comentario de lo que había visto, que era la estructura del ensayo o errores a nivel de redacción, si estaba bien, que tenían que corregir, y esa era su segunda nota. Y la tercera nota fue una exposición en grupo para mostrar esos libros, para mostrar los autores, para mostrar los géneros, y era una participación en equipo con una presentación oral frente al curso. Entonces, creo que todos lograron participar, creo que todos estuvieron allí y la cosa fue muy organizada. De pronto no muy ambiciosa en hacer un parcial con 5 respuestas, pero sí por lo menos tuvo 2 y tuvo una nota de participación en noticias y una nota de participación en ¿cómo se llama? Con aportes a la clase. Entonces, pienso que ahí depende mucho del talento que tenga el profesor, o sea, de esas habilidades que tenga el profesor para hacer sentir bien a su comunidad. Por ejemplo, hay clases en maestrías, incluso hasta en doctorados donde los cursos son grandes, donde hay 100 personas y están virtualmente formando parte de la maestría desde distintos países, 50, 70 personas. Entonces, todo depende mucho de cómo se sientan esas personas, perdón. Yo sé que la universidad llega a esa práctica, pero creo que he hecho bien, o sea, me he defendido bien frente a la situación. No sé cómo se esté defendiendo el proceso de Cátedra Colombia a partir del manejo del profesor y si el estudiante se siente incluido o no. Entonces, fíjense que en esa condición no solamente forma parte el conocimiento, sino la habilidad y la actitud que tenga la persona. Yo creo que uno tiene que ser muy abierto y muy dado a sus estudiantes para hacer que cada uno de ellos, así sean 80 o así sean 60, cada uno se sienta bien. Ahora, el clima organizacional sí es una manera como filosófica de manejar las cosas dentro de la empresa. Eso sí es totalmente claro. Y hace que las personas se sientan bien o se sientan mal. Si un profesor se siente mal con la universidad porque cree que es un abuso que le pongan 80 o 100 estudiantes, pues ahí se quebranta el clima organizacional. ¿Por qué? Porque hay una inconformidad por parte de la persona en su trabajo y con las condiciones para desarrollar su trabajo. El clima organizacional de la clase de ustedes, digamos, en parte se genera con la participación de ustedes y la participación del profesor para una materia que es realmente teórica, como es Cátedra Colombia, que requiere de la atención individual de la persona y de pronto sí generar algunos espacios de debate. No sé cómo lo vaya a abordar el profesor metodológicamente. Creería que es fácil de manejar con 60. Yo no tendría problema, no sé cómo es la dinámica, pero un estudiante sí podría llegar a sentirse mal porque dice, yo no pago para esto, yo pago para tener una educación un poco más cercana. Entonces, son cosas que tienen que ver con el buen ambiente en el que se desarrollan las actividades,
pero específicamente en clima organizacional no, Julito, porque ese está muy ligado a lo que pasa dentro de las empresas. Sí tiene que ver con la universidad desde la percepción del estudiante frente a lo que es la asignatura y cómo recibe un trato. En esa relación simbiótica, universidad-estudiante, ahí sí hay un clima organizacional. Gracias. Sí, señor. Ok, pues yo pensaría que si de pronto ustedes ven que la metodología no contribuye mucho al aprendizaje, sí deberían decirlo antes de que llegáramos al viernes. Bueno, sí, señor. Deberían Gracias. ponerse de acuerdo, porque ese es un derecho que uno tiene, ¿sí? Entonces, pues no puede haber una vulneración del derecho. Tiene que haber Sí. más bien como un compromiso de la universidad para hacer que todos ustedes se sientan bien. A mí me preocupa, si ustedes llegaran a decir, no, mire, es que es imposible una clase así. Por ejemplo, una clase de lógica matemática o de física o de cálculo debe ser dificilísima. Pues de pronto lo que hace es segregar o eliminar la participación de los mismos estudiantes para aclarar las metodologías de los ejercicios, ¿cierto? O del método para llegar al resultado. Pero pues es una cosa que vive el estudiante en su aula de clase. Por ejemplo, en los diplomados, vale la pena decirlo. Nosotros hemos tenido un diplomado que es se llama dirección de proyectos. Y en dirección de proyectos yo decía, bueno, pero mis comunicadores, ¿qué irán a hacer en dirección de proyectos? Y esto se ve que a las claras tiene nombre para ingeniería, para administración, para contaduría, pero para comunicación no. Claro, yo soy consciente que los proyectos existen también en comunicación y que yo debería tener la habilidad y el conocimiento para dirigir un proyecto comunicacional. Entonces yo hablé con el profesor y le dije, mire, profe, yo estoy muy preocupada porque mis estudiantes no tienen una base, digamos, matemática, si usted le va a pedir, por ejemplo, resultados a nivel numérico, en la parte de estadística no la tenemos. Me dijo, no, profe, no se preocupe. Yo trabajo con grupos interdisciplinarios y la verdad, el diplomado fue un éxito. Y el señor tenía 100 y pico de personas en el diplomado, con la habilidad necesaria para salir exitoso de esa situación y que todo el mundo estuviera feliz. Entonces depende mucho de las personas, depende enormemente de la habilidad que tengan las personas. Bueno, entonces voy a continuar acá para tratar de terminar esta parte. Entonces viene una tercera parte. Ya habíamos visto que la primera era planear las actividades con el talento humano y tener en cuenta el plan estratégico de compañía. Gestionar la segunda, gestionar al talento humano y gestionar el empleo con unas adecuadas políticas, teniéndole a las personas los procedimientos claros, los manuales de funciones, un claro proceso de selección, de vinculación y de mantenimiento de cargo. Y ahora vamos al número 3 y el número 3 es ya la gestión del desarrollo. El propósito es que los procesos de evaluación y certificación de las competencias laborales se definan y ejecuten con coherencia en las necesidades del cargo y que estos ajustes optimicen la gestión del individuo para alcanzar metas y objetivos. Esto se traduce específicamente en evaluación de lo que la persona hace. Si lo llevamos al plano de la educación o lo llevamos al plano de esta clase, entonces yo tengo una materia que se llama talento humano y clima organizacional, entrego una serie de conceptos y yo lo que tengo que garantizar es que el estudiante conozca de la asignatura, conozca los temas relativos a la asignatura, me detengo en aspectos que, por ejemplo, pueden ser confusos, ahorita lo hicimos, con el plano de definir las competencias entre el saber hacer, que son las habilidades, y el saber ser, que son las actitudes que le pongo a la vida, y adicionalmente un mecanismo de evaluación, que es el trabajo que ustedes van a hacer al final, que es un trabajo de mantenimiento de clima organizacional a partir de la implementación de una estrategia para evaluar a la persona dentro del trabajo.
Si bien es cierto, los que hacen esa evaluación por lo general son los psicólogos, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos plantear desde el punto de vista comunicación las evaluaciones. Entonces, vamos a aprender a hacerlo, vamos a poder hacer un plan de evaluación, que es la evaluación general, la que me puede hacer la organización a mí como empleado y me dice, mira, Claudia, tú tienes esto bien, esto regular, esto para nosotros no lo haces bien, yo quisiera que de alguna manera manejaras este tema de esta y de esta forma. La autoevaluación es cuando yo me miro allá adentro y digo, Claudia, estás haciendo el trabajo, pero ¿por qué esta parte, según lo que dice la compañía, no lo haces bien? Ah, porque no me han dado las herramientas o porque no cuento con todo lo necesario. Y la coevaluación, o sea, la autoevaluación es la que yo hago de mi trabajo. Y la coevaluación es cuando le pido a alguien que me ayude a evaluarme, que está al mismo nivel. Es decir, yo podría llamar a otro director de carrera y decirle, mire, evalúeme, usted que sabe ser director de programa, usted que es decano de programa, igual que yo, hágame la evaluación y me dice cómo es compartir conmigo, cómo ve mi gestión, cómo ve a mi departamento, que es el de comunicación, cómo ve usted que venimos desarrollando tales y tales cosas, evalúeme. Entonces existe la evaluación de la compañía, la autoevaluación, que es la que yo me hago a mí mismo frente a todo lo que hago frente a la compañía, y la coevaluación, la que hace una persona que trabaja al mismo nivel mío y que me puede decir, mira, yo te veo de esta manera. ¿Entendidos los tres momentos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Ok, ¿y entendido cuál sería el trabajo que nosotros haríamos al final? Ahí sí no, ahí sí como lo del final no, ahí sí yo no. Ok, bueno, digamos que nosotros tenemos tres momentos de evaluación. Uno, que es teórico, que este que tenemos acá. Dos, va a ser revisar nuestras competencias para poder hacer una hoja de vida y una hoja de vida que sea moderna y competente. Es decir, que sea una hoja de vida que venda, una hoja de vida anclada en competencias profesionales. El tercer trabajo, revisando todo el contenido de la clase y teniendo en cuenta que estamos trabajando a las personas y estamos trabajando el clima organizacional, entonces, ¿qué hacemos al final? Al final hacemos una evaluación y eso se llama evaluación de desempeño. Para hacer evaluación de desempeño, tenemos en cuenta a la persona con sus conocimientos, con sus actitudes, con su saber hacer y finalmente hay tres momentos. Uno, en que la compañía lo evalúa a él. Dos, el momento en que esa persona se evalúa a sí misma. Y el tercer momento, que sería lo ideal, y es que exista una coevaluación. Y la coevaluación es cuando alguien que hace el mismo trabajo que yo hago, pero está en otra dependencia, me evalúa a mí. Entonces, la metodología la vamos a comprender más adelante porque pues no tienen todavía herramientas para saber hacerlo, pero es una estrategia que se va a hacer de evaluación que tiene como fin evaluar las competencias de las personas. ¿Ya quedó claro? Sí, sí, sí. Bueno, aquí está el cuadro completo de las competencias profesionales. Una, el saber son los conocimientos. Ustedes ya lo plantearon, ustedes ya dijeron, mis saberes son X, Y, C, palito. La otra es el saber hacer, las habilidades, el talento. Entonces ya aquí dice, yo sé pintar, yo sé cantar, yo sé bailar. Alexandra dice, yo sé hacer teatro, yo sé cantar, yo hago gimnasia, yo hago una cantidad de cosas. Entonces, tienen habilidades distintas. Por ejemplo, no todos son buenos para la presentación, ¿sí? No todos son buenos para hablar en público, ¿cierto? Pero hay otros que sí, que se sienten como pez en el agua y dicen, uy, hay que presentar el evento, yo voy. Déjeme ser maestro de ceremonias de una vez. Claro, tiene una habilidad de presentación ante el público, una habilidad en el manejo. Julio dijo, mis habilidades están, por ejemplo, en la edición. Yo ahora ya tomo fotografías, puedo editar.
Y otro dijo, mis habilidades están en el manejo de un joystick. Yo puedo editar muy bien a partir de joystick, en fin. Entonces tenemos el cuadro completo aquí enfrente de nosotros y tiene 4 patas esa mesa. Una pata que soporta el conocimiento y se llama el saber. Otra pata que tiene la mesa se llama el saber hacer, que son las habilidades que las personas pueden llegar a tener para desarrollar una u otra actividad. La otra es la aptitud, que es poder hacer cosas, ¿sí? Que es diferente a la actitud, o sea, el poder hacer. Las aptitudes están relacionadas con el poder hacer. Entonces, vuelvo a un ejemplo muy básico. Ayer hablaba que normalmente las personas en otros países cantan, todas cantan. ¿Y por qué cantan? Porque desde pequeñitas vienen despertando el oído y los tienen en unos entrenamientos específicos para desarrollar oído y la gente termina cantando y termina tocando un instrumento como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá hay muchas habilidades que se desarrollan a partir del manejo de esos talentos y el oído viene como evolucionando, viene evolucionando y la gente cada vez canta más, canta más, canta más. Aquí ya nos está pasando eso, antes era menos la gente que cantaba. Pero todos podemos cantar. Ahora, afinado y con estilo, eso es otra cosa. Eso es el poder hacer, el lograr que yo haga eso dentro de unos estándares buenos. Entonces, podríamos plantearlo desde otro tipo de actividad. Hacer medialunas de gimnasio. Entonces, a mí me dicen, mire, la técnica es, usted tiene que pararse así cuando se incline, entonces pone la mano a no sé cuántos centímetros de su pie y tiene en ese momento que levantar la cola, las piernas, no sé qué cosa. Y uno puede hacer de pronto con la práctica una media luna. ¿Qué tal es Julito haciendo medialunas? ¿Eso es de ejercicio? No, Sí, no, no, yo tampoco. Yo haría la de, no sé, yo me tiro al suelo y por ahí medio hago un salto extraño de tipo sapo y no haría jamás una media luna. Alexa, ¿qué tal es para la media luna? Bien, profe. Yo la aprendí haciendo recreación con los niños. Los niños nos enseñaron. Los niños te enseñaron a hacer eso, pero Sí. entonces tienes una aptitud que Julio y yo no tenemos, ¿sí? Entonces, Jackie, ¿tú cantas? Sí, profe, sí, señora. ¿Y cantas afinado? ¿Y cantas Sí, lindo? sí, ¿Sí? Ah, bueno. sí. Bueno, muy bien. Y entonces lo tienes porque es un talento que tienes, ¿cierto? ¿Y en tu familia alguien Sí. canta? Mm, sí, sí, lo que pasa es que, bueno, también en mi familia hay algunos que tocan instrumentos, entonces por esa parte fue que ellos como que me instruyeron y me ayudaron a tener la voz como más afinado. Ok. Para mí, por ejemplo, también es una aptitud. Yo canto, pues porque canto desde chiquita. Mi papá canta, en mi familia todos cantan, todos le han jalado a la música de alguna manera, han sido compositores, han formado parte de la orquesta sinfónica, han sido músicos. Para mí eso, cantar es como el agua para las matas. Creo que es lo que mejor hago en esta vida y digamos me siento bien. Yo soy profesional en ese tema. Entonces, vale, tú cantas. Sí, profe, pues la verdad sí me gusta mucho, ¿Te gusta pero no mucho? lo practico mucho. Cuando era chiquita, cuando era más pequeñita sí lo hacía bastante, ahorita pues ya no lo hago mucho, pero de hecho sí tengo muchos amigos, pues no, tengo amigos que cantan y tocan guitarra y son artistas, entonces cuando estoy con ellos como que sí me animo, pero así sola no, pero sí me gustaría practicar porque eso es algo que lo que tú dices, que uno va como adecuando la voz, eso es un proceso que uno tiene y que se puede lograr. Ok, perfecto. Muy bien. Daniela, ¿tú cantas?
Pero sola, profe, porque mi voz no la da. O sea, su merced estuvo cantando ayer y ayer diluvió en Bogotá. Sí, creería, profe, creería que yo fui la dueña del clima ayer. Ok, muy bien. Entonces, ahí hemos construido el concepto de aptitud. La aptitud, que es el poder hacer algo, no es para todo el mundo. O sea, el arreglar una plancha no es para todo el mundo. El taponarle los huecos a una pared, resanar y pintar y sacar la humedad de una pared no es para todo el mundo. Hay que tener un talento. El pintar requiere de un talento en particular. El hacer origami tiene un talento en particular. El jugar al fútbol tiene un talento en particular. Esa serie de talentos que es el poder hacer están dentro de la categoría de las aptitudes. Entonces, tiene aptitudes histriónicas para el teatro. Tiene aptitudes musicales, pues para todo lo que puede hacer uno dentro de música. Tiene aptitudes desde el punto de vista del manejo de grupos, porque en sí mismo tiene una cantidad de condiciones, por ejemplo, que hacen que la persona sea líder y le es muy fácil tranquilizar, por ejemplo, a los niños, o le es muy fácil trabajar con los adultos, le es muy fácil motivar. Entonces uno encuentra ahora que hay motivadores. Hay gente que se dedica a levantarle el ánimo a la otra. Y entonces uno paga por la conferencia y uno se va a la conferencia, a una conferencia tipo TED, y allá le dicen a uno, usted es un campeón, usted es un ganador, usted es el mejor, de aquí en adelante usted va a ser la estrella en las ventas porque a usted no le queda nada grande. Esa persona tiene una capacidad en el manejo de su speech, de su argumentación, que termina haciéndole creer a todo el mundo que de verdad, de ahí en adelante, mejor dicho, van a brillar y se van a llenar de plata. Léase Amway, ¿cómo es que se llama? Las mezcolanzas esas como de malteadas para bajar de peso. ¿Batidos? Sí, esos batidos, para Sri, para todos los multiniveles, ¿sí? Y todo, no, de aquí en adelante la independencia financiera. Usted va ahora sí a ganar el dinero que debe ganar. Y entonces, o sea, con el menor esfuerzo. ¡Ah, Dios santo! Solamente se necesita haber estado en un multinivel para saber el trabajo que hay que hacer. Entonces, ahí están las aptitudes. Cuando un adivino le dice a alguien, mira, es que estoy viendo en esta bola de cristal, va a llegar a ti una persona que es en esta condición y la siento, y entonces, ¿quién es fulano de tal? Y es un amor que viene del pasado. Y uno termina, ¿de verdad? Cuénteme, sí, 50,000 más. Y así, esas son también aptitudes, ¿correcto? Y las actitudes es como yo quiero hacer las cosas, es el querer hacer, es la manera como yo me proyecto frente a los demás, pero desde lo que soy, o sea, desde mi disciplina, ¿cierto? Por ejemplo, cuando me dicen, no, es que yo soy muy concentrada con lo que hago, soy muy responsable con lo que hago. Por ejemplo, Lady dice, yo soy muy comprometida, yo soy muy seria. Cuando Valentina me dice a mí, yo aprendo rápido porque me concentro bien. Entonces, eso es una actitud frente a las cosas, ¿sí? Yo puedo estar dispersa o puedo estar concentrada. Puedo estar dispuesta a colaborar con los demás o estar pensando en los globos del gallo, en los huevos del gallo y echando globos todo el día y no me involucro con las personas y no me involucro en el trabajo. Entonces, en esos 4 planos están los saberes que son necesarios para identificar las competencias profesionales. ¿Está claro el tema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias por haber estado hoy por acá por esta clase. Espero que hayan aprendido bastante. Espero que si tienen alguna pregunta me lo dejen saber en este momento para poder aclarar la cosa. Profe, yo sí tengo una pregunta, lo de la plataforma, es que
Ay, sí, Esta profe. mujer que le aparecía así, profe, que no nos deja matricular. Ah, ok. Voy a hablar entonces con el profesor, voy a preguntarles. Ustedes están poniendo la clave que el profesor dijo, ¿verdad? ¿Sí? No la del profe, es la tuya.